Hola amigos, ¿cómo están el día de hoy? Espero que todos se encuentren bien, que tengan un día lleno de vida y lleno de muchas bendiciones, ¿verdad? Bueno, el día de hoy vamos a hacer la recopilación del capítulo 27, pero primero vamos a orar para que sea Dios quien nos guíe en estas palabras y sea el Espíritu Santo que nos haga entender. Así que si gustan acompañarme, vamos a cerrar nuestros ojos para poder hacer la oración. Gracias, Padre Celestial, por este día. Gracias por darnos un día más de vida y de salud. Gracias por tu amor, por tus bendiciones. Te damos gracias, Padre amado, también por darnos tu palabra, por permitirnos leerla y poder entenderla. Ayúdanos, Padre, por favor, en el entendimiento, porque solo queremos servirte y hacer tu voluntad. Guíanos con estas palabras, Padre, y abre nuestras mentes y nuestros corazones para poder entender. Te pedimos todo esto, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a empezar entonces con la recopilación. Realmente como sabemos, es algo que en el capítulo 27, cosas que se iban dando, ¿verdad? Que ya sabíamos, que ya estaban escritas, que tenían que suceder de esta manera. En esto vemos cuando Judas, el traidor, se dio cuenta de que iban a condenar a muerte a Jesús, arrepentido de lo que había hecho, corrió a hablar con los jefes judíos, a decirles, he pecado entregando a un inocente, declaró. Y entonces ellos le dijeron, ¿y a nosotros qué nos importa, verdad? Ellos sabían lo que iban a hacer y sabían quién era también, pero aún así no les importó. Entonces arrojó las piezas de plata en el templo y corrió a ahorcarse. Como dijo Jesús, mejor hubiera sido que no nazca, ¿verdad? Judas se arrepintió demasiado tarde de lo que había hecho porque ya no había marcha atrás. Aprendamos de estos gravísimo error que cometió Judas, que no nos pase a nosotros, ¿verdad? Hay que estar atentos a las acciones que vamos a hacer, que no sean buscando el beneficio propio, sino el de los demás, y hagamos lo que hagamos, que sea siempre dirigidos por el entendimiento de nuestro Padre, siempre a través de oración, para no cometer errores. Bueno, como dije, tarde fue su arrepentimiento. Pero entonces, cuando hizo eso, al tirar las monedas, los jefes judíos dijeron, no podemos reintegrarlas el dinero a las ofrendas. Obviamente ese dinero no era ni siquiera de ellos, era dinero de las ofrendas que ellos habían sacado para pagarle a Judas. Entonces dijeron, no podemos reintegrarlas a las ofrendas, porque nuestras leyes prohíben aceptar el dinero contaminado con sangre. Qué caras, ¿verdad? Ellos son los que están haciendo todo esto, ellos son los que están matando, pero no, las leyes lo prohíben, las leyes lo dicen. Bien, como dice Jesús, aparentan una cosa, pero en el fondo, ¿verdad? Qué triste. Fijémonos en eso también con las personas con las que nosotros estamos, que están en pura apariencia. Recuerden que Jesús nos enseña que no vale lo que uno aparenta a las personas, sino cómo son por dentro. Y eso es lo que tenemos que enfocarnos cada uno de nosotros, en preocuparnos cómo somos por dentro y no juzgar a nadie, al contrario, orar por esas personas para que Dios toque sus corazones. Muy bien, luego, ¿qué decidieron hacer? Decidieron comprar cierto terreno de donde los alfareros extraían barro. Aquel terreno lo convertirían en cementerio de los extranjeros que murieran en Jerusalén. Por eso ese cementerio se llama hoy día Campo de Sangre. Y todo esto que estaba sucediendo exactamente ya estaba escrito. De pie ante Pilato estaba Jesús. Entonces Pilato le dijo, ¿eres el rey de los judíos?, le preguntó. Jesús le respondió, sí, tú lo has dicho. Pero mientras los principales sacerdotes y los ancianos judíos exponían sus acusaciones, él nada respondía. Jesús no hacía nada para poder librarse de lo que estaba pasando, porque él sabía qué es lo que tenía que suceder, ¿verdad? Entonces Pilatos estaba asombrado de que él no contestaba nada, de que no se defendía, de que no decía nada. Le decía, ¿pero qué te pasa? ¿Por qué no reaccionas? Defiéndete. Él no quería matarlo, ¿verdad? Sabía que él no había hecho nada, pero tampoco
tenía la manera de defenderlo. Entonces, cuando el gentío se congregó ante la casa de Pilato aquella mañana, le preguntó: ¿a quién quieren que suelte, a Barrabás o a Jesús el Mesías? Pero él sabía muy bien que los dirigentes judíos habían arrestado a Jesús, celosos de la popularidad que él había alcanzado en el pueblo. Entonces, mientras Pilatos presidía el tribunal, le llegó el siguiente mensaje de su esposa: no te metas con ese hombre, porque anoche tuve una horrible pesadilla por culpa de él. Quiere decir que también ella sabía que era mejor que lo dejen libre, que no le hagan daño. Entonces, tanto la esposa como Pilatos no querían matar a Jesús, ¿verdad? Pero los principales sacerdotes y ancianos, que no perdían tiempo, persuadieron al gentío a que pidieran que soltaran a Barrabás y mataran a Jesús. Entonces, cuando Pilatos regresó, pues dijo: ¿a quién desean que liberemos? Y toda la gente empezó a gritar a Barrabás. Y luego dijo: ¿qué hago con el Mesías? Y toda la gente empezó a gritar: crucifíquenlo. Pero Pilatos aún así dijo: ¿pero por qué? Dijo Pilatos. ¿Qué ha cometido? ¿Qué error ha hecho? Y la multitud enardecida no cesaba de gritar que lo crucifiquen. Al ver que ya no tenía más opción Pilatos, entonces pidió que le trajeran una cubeta de agua. Se lavó las manos en presencia de la gente y dijo: soy inocente de la sangre de este hombre. Allá ustedes, ¿verdad? Porque él no quería hacerlo, pero no tuvo opción. Entonces Pilato soltó a Barrabás y a Jesús lo mandó a azotar donde estaban los romanos y a crucificarlo. Entonces, cuando lo llevaron donde estaban todos los soldados, ellos comenzaron a burlarse y a reírse, ¿verdad? Muchas cosas que nosotros debemos darnos cuenta que él en ese momento estaba sufriendo mucho. Si a nosotros, cuando alguien nos dice algo malo o nos sentimos rechazados, cuánto daño nos hace, ¿verdad? Cuánto mal nos sentimos, qué mal nos sentimos. Imagínense Jesús, que él no había hecho nada, que era simplemente un ser perfecto, que era el Hijo de Dios, que no merecía nada, pero estaba mostrando cuánto nos amaba a nosotros y cuánto amaba a su Padre, cuánto ama a su Padre. También nos demostró obediencia, ¿verdad? Porque en los momentos más difíciles le pidió que se haga tu voluntad, Padre, pero no la mía, sabiendo lo que iba a suceder. Entonces imagínense, siendo él el Hijo de Dios, tuvo que soportar tanto. Entonces, ¿quiénes somos nosotros a veces para cuando una pequeña cosa nos pasa? ¿Y por qué nos pasa esto? ¿Y por qué tenemos que sufrir eso? Cada cosa que tenemos que sufrir es aprendizajes que tenemos. Nos ayuda a evolucionar como seres humanos. Entonces, cuando tengamos que pasar momentos difíciles, acordémonos también de lo que Jesús sufrió. Y sobre todo, cuando queramos hacer cosas negativas, acordémonos que si Jesús murió en la cruz, fue por nosotros, por amor, porque nos ama, para darnos una oportunidad más para vivir. Que no sea en vano su muerte, que no sea por gusto, que no sea para nada. Si queremos demostrar a Jesús que su muerte y todo lo que él sufrió no fue en vano, demostrémosle con nuestras acciones que lo amamos. Demostrémosles con nuestras acciones que valoramos lo que él hizo por nosotros, ¿verdad? Así que tengamos mucho cuidado siempre en nuestras acciones. Pidámosle mucho a Dios, porque como seres humanos imperfectos siempre estamos cometiendo errores todo el tiempo. Pero necesitamos siempre de la guía y de la oración para que sea Dios quien nos guíe con nuestro carácter, con nuestras actitudes, con nuestras acciones. Tantas cosas que tenemos que mejorar como seres humanos. Bueno, este mismo día Jesús fue crucificado y cerca de las 3 de la tarde Jesús gritó: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Luego de eso, Jesús habló de nuevo, entregó su espíritu y murió. En ese mismo instante, el velo que ocultaba el lugar santísimo del templo se rompió en dos, de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron,
las tumbas se abrieron y muchos creyentes muertos resucitaron. Después de la resurrección de Jesús, salieron del cementerio y fueron a Jerusalén, donde se aparecieron a muchos. Bueno, creo que no hay más nada que decir, exactamente como lo oyen. Todo eso pasó. Y luego los soldados obviamente dijeron, verdaderamente, esta era el Hijo de Dios. Y bueno, al día siguiente corrieron los escribas, el siguiente día, el primer día de las ceremonias pascuales, los principales sacerdotes y fariseos fueron a Pilato y le dijeron, Señor, aquel impostor dijo una vez que al tercer día resucitaría. Quisiéramos que ordenara sellar la tumba hasta el tercer día para evitar que sus discípulos vayan, se roben el cuerpo y luego se pongan a decir que resucitó. Si eso sucede, estaremos peor que antes. Bueno, ahí tienen un pelotón de soldados. Vayan y asegúrense de que nada anormal suceda. Entonces fueron, sellaron la roca y dejaron a los soldados en guardia. Todo para prevenir, obviamente, que los discípulos vayan a hacer eso y vayan a sacar a Jesús, ¿no? Que como sabemos eso no iba a ser así. Pero bueno, muchas cosas en las que tenemos que reflexionar, muchas cosas en las que tenemos que cambiar como seres humanos. Pensar en que el sacrificio que hizo Jesús, que nos demostró tanto amor, como dicen, Él nos amó primero, demostremos que también nosotros lo amamos a Él. Y sobre todo ahora también que vienen las Pascuas, recordemos esto, ¿verdad? Y recordemos no solo esa semana, no esos días, son todos los días del año, ¿verdad? Bueno, que tengan un maravilloso día y que Dios los llene de muchas bendiciones. Adiós.